Mackinac, una ciudad de Estados Unidos donde los coches están prohibidos. Sí, sí, desde 1898 los habitantes de Mackinac consideraron que aquel invento del coche no estaba hecho para circular por las calles y que preferían seguir disfrutando de los carruajes de caballos. Esta normativa sigue en vigor y únicamente hay 2 coches para las emergencias. En Mackinac hoy en día la gente camina, se desplaza en caballo y viaja en bicicleta. Lo que no sabemos si es obligatorio no llevar el casco en Mackinac cuando vas en bicicleta, pero en cualquier caso ahí ven, se ve que para ellos hacía mucho ruido los coches, ese invento de 1800, y por tanto ha sido prohibido y está prohibido todavía en esa ciudad de Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este espacio del mundo del motor y seguridad vial. La segunda parte, como es habitual, la dedicaremos al mundo de las motos. Tendremos como protagonistas una KTM y también la Vespa 946 y hablaremos del Lexus IS300H, que es la última novedad de Lexus, que está dando sus frutos de forma muy importante. Tendremos al director comercial de Lexus Valencia. Pero la primera parte, como es habitual, la dedicamos al mundo de la seguridad vial. Ya han cumplido 7 años esto del carné por puntos. Hablaremos de ello y otros muchos aspectos. Está Ángel Rivilla de AEOL. Don Ángel, muy buenas. Muy buenas noches. Encantado de tenerle con nosotros, don Ángel. ¿Ha visto esta ciudad? Sí, Qué bonita, curioso, con el nombre que tiene, Mackinac, parece que sea como máquina, ¿verdad? Y que no se permita la circulación de automóviles. Sí. Tiene el aspecto de un parque temático, ¿no? Como si fuera un Portaventura, un Terra Mítica o algo así, en el que lo que se mima mucho es eso, el medio ambiente y la movilidad con medios que no sean contaminantes y que no produzcan las consecuencias negativas. Sería impensable tener una ciudad como Mackinac aquí en España. Sí, aparte, sí. creo que es una isla, además. Creo que Sí, es una isla. Sí. Y bueno, yo creo que sí, es complejo hoy en día moverse sin un automóvil, salvo que sean en entornos muy reducidos o el casco antiguo, ¿no?, de las ciudades. Sí. Pero bueno, yo creo que esto es una apuesta estratégica para el turismo, en el caso de esta ciudad, Sí. y es el aliciente que pueden tener. Quien lo tendría francamente mal, porque es experta en derecho de circulación, nuestra abogada Andrea Peiró. Andrea, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Estaría fatal, ¿no?, tenerlo, Muy mal, ¿no? Muy mal. Muy mal, porque en un sitio donde no hay coches... Tendríamos que buscarnos otras alternativas. Puede ser que haya conflicto entre los caballos y las bicicletas. Eso pues, oye, que las bicicletas hay mucha guerra también, entonces Sí, se ha sí, dicho sí. ahora que están también muy de moda, Ajá. bueno, pues buscaríamos, sería esa circulación de bicicletas. Bueno, en cualquier caso no estamos en Mackinac, estamos en España y ocurren desgraciadamente casos relacionados con los accidentes de tráfico y vamos a tratar uno que nos ha pillado muy de cerca, aunque es de hace algún tiempo, pero la sentencia la sabemos de hace tan solo unas semanas. Ha sentenciado 2 años y medio de cárcel para el conductor de una moto que atropelló el carrito de un bebé hace algunos años y que, bueno, 2 años y medio para él y también para la tía abuela que era quien llevaba el carrito por cruzar de forma imprudente. Es un caso que, bueno, creo que clama al cielo y que conocimos hace algún tiempo. Tardó un poco la sentencia en llegar, pero ya ha llegado y esta es, aunque después ya la sentencia se va a recurrir. Vamos a conocer más porque está el padre de este bebé, Antonio Bertusa. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Antonio, cuéntanos qué es lo que... La sentencia ya la conocemos, son 2 años y medio para el conductor de la motocicleta que iba y conducía bajo los efectos del alcohol y 2 años para la tía abuela que era quien tiraba del carrito. Es realmente curioso porque uno puede pensar que ir contra el conductor de la moto, hombre, pero ir contra la misma tía abuela que también llevaba el carrito y que le han caído 2 años de cárcel. Hay alguna gente que ha pensado que, bueno, que era quizá algo excesivo. Cuéntanos un poco los hechos, cómo ocurrieron. Bueno, realmente es que la persona que llevaba el carrito, ella misma se supo culpable desde el inicio. Entonces, ella ha realizado una serie de hechos que constan en el juzgado, sí, donde aparecen unos posibles alzamientos de bienes y demás. Es decir, que a pesar de ser familia nuestra, no se ha portado como debiera. Sí. No solo con su familia, sino con nadie, vamos. Ha ido a protegerse y nosotros... vamos, que a pesar de su imprudencia, el comportamiento no ha sido el adecuado, Antonio. El comportamiento no ha sido el adecuado ni desde el inicio. Ha ido desde el principio a protegerse. Sí. En lugar de proteger a nuestra hija,
qué es lo que debió hacer, porque ella fue quien decidió cruzar la carretera, a pesar de que ambos, el conductor ebrio y ella, se dieron a más de 200 metros, ella decidió cruzar la carretera. Por lo tanto, tiene responsabilidad penal, lógicamente no la misma que el conductor ebrio, porque aparte de ir ebrio vas inseguro y demás, y en fin, lo del juicio, lo que hicieron cada uno en el juicio fue absolutamente bochornoso. Intentaron Quizá defenderse. la juez ha estimado mucho su comportamiento en el juicio, de ambos. ¿Vas a recurrir la sentencia, Antonio? Sí, la sentencia está recurrida. La sentencia está recurrida porque pese a que para nosotros todo el texto de la sentencia, salvo determinados apartados, es de la máxima corrección jurídica y merece todo nuestro respeto por la forma en que ha sido redactada, porque las valoraciones han sido sensatas y demuestra que ha tenido, por lo menos la jueza ha tenido delicadeza con un tema tan doloroso como es este. Pero lógicamente, si la jueza decide que esto es un caso muy grave, debe condenar por el caso muy grave. Sí. Y entonces condenar por un caso muy grave es que el Código Penal les deja a los jueces discernir entre 1 y 4 años. Lógicamente, si el caso es muy grave, tiene que irse como mínimo hasta la petición de 3 años que hacía el fiscal de seguridad vial de la provincia de Alicante. Tenemos con nosotros a una jurista, una abogada, que enseguida entraremos en este detalle en concreto que has hecho referencia, Antonio, a la sentencia y si en realidad hay que ir al máximo o al mínimo, pero sí que nos gustaría conocer. Esto ha sido un auténtico calvario en todos los sentidos, ¿no, Antonio? Ya no solo únicamente desde que ocurrió, sino ya no a nivel penal, sino incluso a nivel administrativo, con médicos, etcétera. Nos gustaría conocer ese detalle, porque para que también nuestros espectadores conozcan de cerca, sepan que no solo únicamente ya es el hecho ya negativo y malo de perder un ser querido o que quede gravemente herido, sino que además hay que pasar por una serie de cánones, por una serie de requisitos que muchas veces no son comprendidos por los hospitales, por los médicos, por los peritos, etcétera. Fue así, ¿no? No son comprendidos y lo que hace es victimizar doble, triple y, en fin, hasta el infinito. A nosotros, desde que comenzó esto, efectivamente, nosotros fuimos con mi hija, sobre todo, y nosotros que estuvimos durante 9 meses con ella, más los 2 años y medio de coma irreversible, y que no nos separamos ni un solo momento de ella, pues a nosotros nos han ido dando los golpes por todos lados, desde, ya le digo, desde médicos, desde el inicio, cuando a los 7 u 8 días se le envía una carta, porque mi hija estaba de la Seguridad Social conmigo, y ni siquiera los hospitales tuvieron la delicadeza de ponerse en contacto directamente con la Guardia Civil de Tráfico, porque ellos sabían que era, como ellos llaman, un tráfico. O sea, una niña que procedía de un accidente de tráfico, con una lesión que procedía por un accidente de tráfico. Pues lo mínimo que tenía que haber hecho sanidad, digamos, es ver dónde se había producido ese accidente de tráfico y no tener que andar yo con amenazas, como me dijeron que si en 10 días yo no decía los vehículos que habían sido accidentados, pues todos los cargos de mi hija a nivel médico hubieran recaído en mí. No, señores, como yo le dije, mi hija iba en un carricoche. Claro, ahí se quedaron o sea, que un poco a cuadros. Ni siquiera lo conocían. Bueno, Antonio, sí, Antonio, te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Luz de Cruce. Vamos ahora a seguir dialogando un poquito sobre este caso en concreto, en comparación también con otros casos que desgraciadamente también se da. Seguimos muy de cerca, por supuesto, este tema. Un abrazo muy grande, Antonio. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Antonio Pertusa, el padre de Julia, que fallecía hace unos años, pues producto de ese accidente gravísimo del motero que impactó contra su sillita. Bueno, don Ángel, ¿algún comentario? Enseguida entramos con las valoraciones de nuestra abogada.
Bueno, yo por lo que conozco, las condiciones de la carretera en la que se produjo este trágico siniestro no son idóneas para nada, ¿no? O sea, solo son idóneas para la circulación de vehículos, porque es una travesía en la que en ambos lados de esa vía hay viviendas y parece ser que el siniestro se produjo en el momento de atravesarla y no hay ningún paso para peatones, ninguna zona peatonal, ningún tipo de acera y solo hay señalización advirtiendo de que es un lugar frecuentado por peatones sin ningún semáforo que haga reducir la velocidad de los vehículos, ningún elemento de seguridad activa para proteger a los peatones. En este sentido, yo pienso que en su momento las circunstancias fueron las que estamos comentando, una situación bastante negativa para ese entorno, pero parece ser que en la actualidad se mantienen en el mismo estado. En el mismo estado, y es una carretera que no parece que sea muy segura. Es uno de los puntos ¿hay conflictivos. señalización vertical de una posibilidad de encontrarse un paso para peatones? Pero no lo hay, no está pintado el paso para peatones. Claro, eso es un detalle importante, porque en el caso de que sea así, tengamos esa señal cuadrada azul con el dibujo de un paso para peatones, pero no esté el paso para peatones, no significa que tengamos prioridad a los peatones para cruzar. Por lo tanto, puede prestarse a esa confusión y si fue el lugar donde ocurrió el accidente, quizá aquí la Administración también tenga algún tipo de responsabilidad, porque esa persona cruzó por el lugar habitual que por reasfaltado o por cualquier otro motivo ya no tenía ese paso para peatones y el conductor de la motocicleta pues igual no entendió que tenía la necesidad de cederle el paso. Tengamos en cuenta que lo que figura en el atestado, lo que yo conozco, este conductor iba a 89 kilómetros por hora. Se vieron entre unos 200 y unos 400 metros antes de que se produjera el siniestro. Estamos hablando de aproximadamente unos 10 segundos. 10 segundos. Se vieron durante 10 segundos.